La Iglesia, la plenitud de Cristo. Lección 3. La membresía en la Iglesia. Suposiciones erróneas. Existe un sinnúmero de suposiciones denominacionales respecto al cómo uno viene a ser miembro de la Iglesia. Se espera esto donde hayan creencias erróneas acerca de la Iglesia como una institución divina y exclusiva. Cuando un creyente se une a una iglesia denominacional, ello no significa que ya es miembro de la institución divina y exclusiva de Dios. Quizás las 4 teorías más comunes son: 1. Todos los cristianos son miembros por vía del nuevo nacimiento. 2. El creyente individual viene a ser miembro de la iglesia por vía del bautismo en agua. 3. El creyente individual es admitido por confirmación. Ninguna de esas prácticas son bíblicas cuando dividimos la palabra de Dios correctamente y permitimos que prevalezca. La teoría de todos los cristianos. Esto ha sido asumido al entender o interpretar mal lo que dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto será discutido un poco más adelante en este estudio. No obstante, esto indica aquí que únicamente las personas salvas son elegibles para la membresía. La teoría del bautismo en agua. Esta suposición posiblemente se deriva de Marcos 16:6. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se está haciendo un requisito adicional a la teoría de todos los cristianos. Es una suposición personal, siendo que no contiene referencia alguna a la membresía de la iglesia. La iglesia de Dios enseña el bautismo en agua escritural. Pedro ubica el bautismo en agua en su contexto apropiado. Lea 1 de Pedro 3:18 al 21. Nuevamente, no encontramos referencia alguna a la membresía en la iglesia. Pedro brevemente usó el bautismo en agua como una figura de aquellos que entraron al arca para ser salvos por agua. No fue el agua lo que lo salvó, sino su fe al entrar dentro del arca. Hebreos 11:7. La doctrina del Nuevo Testamento ni siquiera enseña que el bautismo salva. Enseña que es un testimonio externo de la fe interna del creyente. La teoría del bautismo del Espíritu Santo. Esta suposición se deriva de la escritura de 1 de Corintios 12:13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Esto es cierto, pero la aplicación es errónea y corrupta. Esta también será explicado en su contexto apropiado más adelante en este estudio. Aquí simplemente diremos que el recibir el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la membresía de la iglesia. La teoría de confirmación. La declaración confirmación es un rito en busca de una teología. No es una enseñanza bíblica, por lo tanto, la iglesia de Dios no la enseña. Es definida como una ceremonia religiosa en la cual una persona de cierta edad es admitida en la plena comunión en una iglesia. Aquellas denominaciones que practican esta teoría hacen una ceremonia muy impresionante, pero sin significado espiritual. ¿Cómo uno viene a ser un miembro? Por medio de la confraternidad del pacto. Un creyente salvo entra a la membresía de la Iglesia de Dios a través de un pacto de confraternidad. El candidato a la membresía no es agregado a la Iglesia por medio del nuevo nacimiento, sino después del nuevo nacimiento. Es digno de notar que los pactos de Dios fueron a menudo precedidos por un llamado para salir fuera, o una separación de una situación o condición anterior. En el caso de Israel está escrito: y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Deuteronomio 6:23. Él nos saca fuera del pecado a fin de podernos introducir al interior de su reino y subsiguientemente a la membresía de su iglesia. Algunos ejemplos de los pactos del Antiguo Testamento incluyen: 1. El pacto con Noé. Dios llamó a Noé fuera de un mundo lleno de maldad y violencia para que edificara un arca en la cual pudiera salvarse junto a su familia. Hebreos 11:7. Después estableció su pacto con él. Génesis 9:9. Lea los versículos del 1 al 17. 2. El pacto con Abraham. Dios llamó a Abraham fuera de la tierra de los caldeos y lejos de su parentela, con la promesa de que le daría grandes bendiciones. Génesis 12, del 1 al 3. Luego el pacto vino a tomar forma. Génesis 13, 14 al 18. Génesis 15, del 1 al 7.
y tal pacto ha permanecido hasta este tiempo presente. El pacto con Moisés. Este fue finalmente un pacto con Israel por medio de Moisés como mediador. Desde el medio de una zarza ardiente, Dios llamó a Moisés fuera de la tierra de Medián para que fuera a libertar su pueblo Israel, que estaba bajo la opresión de la esclavitud de Egipto. Después de su liberación o redención, Él los llevó hasta el monte Sinaí, lugar donde hizo un pacto con ellos. Su redención condujo a un pacto de confraternidad, y nuestra redención del pecado en Cristo nos condujo a la aceptación del pacto de la confraternidad en la iglesia. 4. El pacto con David. Dios llamó a David cuando era un adolescente, sin importancia, un simple pastor de ovejas, para ocupar la posición de rey sobre todo Israel. Es evidente que en la mente de Dios tenía el propósito de que fuera eventualmente un tipo de Cristo, quien establecería la iglesia de Dios al comprarla con su propia sangre. Dios presentó el pacto en ese contexto. Lea 2 de Samuel 7, 4 al 17 y 1 de Crónicas 17, 1 al 15. Así que es apropiado que Jesús haya seleccionado el término iglesia, cuyo significado es una asamblea de los llamados o escogidos. La expresión los que habían de ser salvos indica que ellos fueron liberados del poder de las tinieblas y traídos al reino del amado Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Nacemos dentro del reino de Dios, pero Jesús llamó así a los que Él quiso del interior de ese reino para formar su iglesia. Pedro lo declara muy bien al presentar ambos llamados juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Está bien claro que él estaba hablando de la iglesia al hacer referencia al pueblo del pacto del Antiguo Testamento como su tipo y sombra. Éxodo 19, 3 al 6, Deuteronomio 7, 6 al 8. Israel continuó siendo la familia escogida bajo la dirección de sus patriarcas hasta que aceptó el pacto. Entonces vino a ser el pueblo o nación pactada de Dios. En Sinaí, ellos se convirtieron en un tesoro peculiar. La palabra peculiar significa singular, exclusivo, privado, propiedad personal de Dios. Tesoro peculiar significa una posesión preciosa, a ser tenida en gran estima o valor, de todo lo que pueda corromperla, dañarla. El pueblo, propiedad de Dios, sobre quien debe tener todo el derecho y sobre quien debe tener autoridad exclusiva por sobre todos los demás pueblos de la tierra. Pues aunque todos los pueblos del mundo fueron suyos por derecho de creación y providencia, esta nación es una peculiarmente suya, por cuanto recibió su revelación y pacto. Según Adam Clarke. Ella vino bajo la inmediata dirección del gobierno de Dios, y la tendencia de las leyes que le son otorgadas es con el fin de distinguirla de las demás naciones y envolverla en su obra como su nación santa, según Mateo Henry. La iglesia solamente tiene un rey, un sumo sacerdote. Lea Hebreos 4, 14 al 16 y Hebreos 10, 19 al 23. Cuando Jesús dijo, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, Juan 19:30. En este instante la iglesia fue comprada con su propia sangre, Hechos 20:28. Entonces vino a ser su propiedad, su tesoro peculiar, exclusivamente suyo. El relato continúa en Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. La puerta se abrió de par a par para que el reino de sacerdotes tuviera acceso a Dios. Pablo dice que por él los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. Como miembros del reino de sacerdotes somos bienvenidos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Nuestro sacerdote nos presidió en la entrada al lugar
santísimo y como coherederos con Él. Romanos 8, 16 y 17. Nosotros también tenemos acceso a tal lugar. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo sigue adelante al hablar del misterio respecto a Cristo y su iglesia, la revelación de ella y su confraternidad. Él concluye, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Lea Efesios 3, 1 al 12. La confraternidad o comunión y revelación de la iglesia son singulares o exclusivas. Es como un acceso que está más cerca de Él que el de cualquier otra persona sobre la tierra, incluyendo los hijos del reino. El pacto de la iglesia. Las adiciones en el día del Pentecostés. Como mencionamos antes, la iglesia no nació en el día de Pentecostés. La iglesia que ya había sido establecida y cuya membresía era como de 120 número, Hechos 1:15, fue investida de poder de lo alto por el advenimiento del Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido, Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Después del advenimiento del Espíritu y del poderoso mensaje de Pedro, fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41. En los días que siguieron inmediatamente al evento anterior, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, versículos 47. O como lo declara el texto original, y el Señor añadía a la iglesia día por día los que eran salvos. La palabra de verdad tiene que ser dividida correctamente en casos como este, donde las opiniones personales se multiplican y vienen a ser aceptadas. Otras escrituras deben ser usadas para respaldar las declaraciones de arriba. Posiblemente la más clara de todas es Efesios 5:25 al 32, en conjunción con la de Génesis 2:23 y 24, y a la cual Pablo se está refiriendo. Esta representa el pacto matrimonial bíblico y Pablo trae a flote su plenitud en relación al amor de Cristo por su iglesia, además del pacto mediante el cual los miembros son agregados al cuerpo. No hay evidencia de esto en conexión con el ser salvo o el nacer de nuevo. Por el contrario, es subsiguiente al nuevo nacimiento y debe ser algo espontáneo de parte de los creyentes que desean ser agregados o añadidos. Como citamos antes, la confusión del denominacionalismo no existía en el día de Pentecostés, aunque sí existió en la era apostólica de la iglesia primitiva. Nota, esto será elaborado con más detalles para la conclusión de este estudio. La primera epístola de Corintios 12:13 explica la teoría del bautismo del Espíritu Santo que ya mencionamos previamente. Está relacionada muy de cerca con lo de arriba. La octava asamblea anual conducida en 1913 solicitó una explicación del texto de 1 Corintios 12:13. La esencia de la explicación fue que ésta no hacía referencia a la necesidad de que un creyente tuviera que recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de ser agregado a la membresía de la iglesia. Por el contrario, se refería a que tanto judíos como gentiles son bautizados en, o sea, agregados a Hechos 2:47, opuestos en 1 Corintios 12:28, o bautizados en un cuerpo, 1 Corintios 12:13, que es la iglesia, Efesios 1:22, 23 y Colosenses 1:18 y 24. La cláusula, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos, 1 Corintios 12:14. Nos confiere la razón para la declaración del versículo 13 y el versículo 18. Es la conclusión clara. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. La sumisión a la dirección del Espíritu Santo eventualmente resultará en que un creyente sea inspirado para añadirse a la iglesia. Las palabras bautizados en un cuerpo son simbólicas. Así como un candidato para el bautismo en agua se entrega a sí mismo en las manos del ministro para la inmersión de todo su cuerpo en las aguas del bautismo, de la misma manera, el que es salvo se somete a la dirección del Espíritu Santo y como consecuencia a Cristo, el marido desposado, 2 Corintios 11:2. En lo que a la administración del pacto de la iglesia se refiere,
El miembro encargado funge de la misma manera en que lo hace en una ceremonia matrimonial. En cualquier caso, Dios, a través del Espíritu, es quien efectúa la unión o vínculos recíprocos de una sola carne, que los hace marido y mujer. En el caso de los miembros, el pacto los hace miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 5:30 y 31 declara que los miembros de la iglesia son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30 y 31. La ceremonia. La persona salva que desea ser miembro de la iglesia de Dios se presenta ante el ministro que va a oficiar la ceremonia después de haber sido aconsejado e instruido acerca de lo que es la iglesia y las 29 enseñanzas que sostiene. Luego el miembro le pide que coloque su mano derecha sobre la Biblia mientras le cita las siguientes palabras del pacto. ¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad? Después de contestar afirmativamente, el ministro le pronuncia como miembro de la Iglesia de Dios, el cuerpo exclusivo y escritural de Cristo, como una regla. Los miembros presentes tendrán la oportunidad de darle la bienvenida y extenderle la diestra de confraternidad al recién agregado a la membresía. Una palabra adicional concerniente a la membresía por medio del pacto. Considerando la posición de la Iglesia como la plenitud de Cristo, es de esperarse que esa plenitud sea ilustrada en varias figuras tales como un edificio, un cuerpo, una nación, un ejército, la sal de la tierra y la luz del mundo. Sin embargo, la analogía más dominante de todas es la de la Iglesia de Dios como la esposa, novia comprometida y desposada de Cristo, como figura vista repetidamente en las mujeres bíblicas. Una figura muy significativa puede verse en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre. Dios había articulado que todo lo que creó era bueno, ante sus ojos, con una excepción. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Así que decidió tomar una de las costillas del hombre que había puesto a dormir y con ella creó una ayuda idónea para él, una mujer. Luego se la llevó al hombre y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Luego el siguiente versículo nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. El versículo 25 los llama Adán y su mujer. Es evidente que ese fue el pacto matrimonial, primeramente administrado en las palabras articuladas entre el Dios Todopoderoso y Adán. Unos 4000 años más tarde, el apóstol Pablo nos dejó el registro del cumplimiento final de aquello que comenzó en el Edén, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:30 al 32. Esto nos da a entender que Cristo, sin duda alguna, el segundo Adán, tiene que tener una esposa. Pablo muestra que su esposa es la iglesia, que es de la carne y huesos de Cristo, así como Eva era de la carne y huesos de Adán. Note con diligencia que existía una confraternidad del pacto en ambos casos. El efecto de este pacto es un gran misterio, uno que yace en las palabras que siguen, y serán dos en una carne. En la ceremonia matrimonial, los dos van ante la autoridad apropiada, quien oficia la misma para unirlos legalmente como marido y mujer. Sin embargo, solamente Dios puede hacer que los dos sean una sola carne. Él no hace que los dos sean uno, pero sí hace que sean una carne. Realmente allí es donde radica el gran misterio, uno con el cual ningún hombre debe jugar ni tampoco tratar de disolver. Cuando vino al mundo para escoger una esposa para sí, Cristo expuso la siguiente amonestación. Así que
no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Mateo 19:6. Por supuesto que Jesús se estaba refiriendo a las relaciones pactadas del matrimonio. No obstante, Pablo fue inspirado de Dios para aplicar tal analogía al pacto de confraternidad entre Cristo y la Iglesia. Algo que es digno de notar es visto aquí concerniente a la enseñanza errónea de que un creyente viene a ser miembro de la Iglesia por medio del nuevo nacimiento. Tomemos el nacimiento natural como una ilustración. Este es una separación o salida fuera de. La confraternidad del matrimonio es una vinculación o adición a. Está claro que la salida y la adición a no pueden ser lo mismo. Con referencia a la cláusula, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pacto es administrado por un hombre, quien es el agente autorizado por Dios. Por eso Él es el Señor quien ejecuta el gran misterio, haciendo que sean una carne con Cristo. Al tiempo presente, los miembros pactados de la Iglesia están desposados o comprometidos en matrimonio con Cristo hasta que sean venidas las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Bíblicamente, el hecho de estar desposados o comprometidos es un estado altamente sagrado y considerado como uno tan virtualmente comprometedor como los mismos votos conyugales. Pablo amonestó la iglesia de Corintio acerca de la seriedad de tales votos, siendo que en su conducta ellos contradecían su compromiso de esposales o desposorio con Cristo. Pablo los había guiado a la iglesia y sentía la responsabilidad de amonestarlos a que se mantuvieran puros, limpios, santos, como conviene a una novia comprometida en matrimonio con su novio, o sea, Cristo. Él dijo, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Los profetas también representan la confraternidad del pacto, con la iglesia en perspectiva. Dios, hablando a través de Isaías, declaró, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62:5. El mancebo o hijos del versículo representan los salvos en el reino de Dios y son los elegibles para la membresía. El novio y la novia, comprometidos en matrimonio, representan a Cristo y los miembros de su cuerpo, regocijándose en la plenitud de sus relaciones de una carne por vía del pacto. En Jeremías 55 podemos ver una vinculación más bien que una salida. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Considere la siguiente paráfrasis o traducción libre. Los salvos preguntarán el cómo podrán ser miembros de la iglesia de Dios, esperando tener tal privilegio. Ellos dirán, venid, agreguémonos al cuerpo de Cristo como un pacto eterno de una sola carne, el cual ningún hombre pueda disolver. Concerniente al misterio, ya no era un misterio el que la pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles hubiera sido rota. Efesios 2:14. Pablo ahora se refería a ese hecho como una revelación. Sin embargo, lo que sigue siendo un misterio es el cómo Dios hace una carne del hombre y su esposa o de Cristo y la iglesia. Esta verdad tiene que ser aceptada por fe de parte de aquellos que aceptan un pacto tan sagrado. Resumiendo, es evidente que Cristo y su iglesia han recibido papeles en el plan de Dios que fueron diseñados por determinado consejo y providencia de Dios, como lo fue el acto de la entrega de Cristo como el precio de adquisición o compra de la iglesia. Lea Hechos 2:23 y Efesios 1:13 y 14. La confraternidad del pacto fue instituida inmediatamente después de que hubieron dos, un hombre y una mujer, para que fueran hechos una carne. Esta confraternidad o relación
fue confirmada de nuevo por los profetas y cumplida a principios de la era del Nuevo Testamento, y será concluida finalmente cuando Cristo venga a buscar a su novia, a su esposa, a su desposada. Examen de la lección 3. Llene los espacios en blanco con la información correcta. Mencione las 4 teorías comunes sobre cómo un creyente puede hacerse miembro de la iglesia. 2. La membresía en la iglesia es un de confraternidad. 3. Mencione 4 ejemplos de pactos en el Antiguo Testamento. 4. El pacto de la iglesia. ¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta esta como creer y practicar sus correctamente divididas, como su regla de y andar en la a su mejor conocimiento y habilidad? 5. El pacto de la iglesia es comparado con el pacto o votos. 6. Contradiciendo la idea de la membresía en la iglesia por el nuevo nacimiento. En lo natural, el nacimiento es o, mientras que el pacto matrimonial es una. 7. Los miembros pactados de la iglesia ahora están desposados, comprometidos en matrimonio con Cristo. ¿Hasta qué? 8. El misterio del pacto yace en las palabras de Pablo. Hace referencia a la rotura de la pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles como un 10. La confraternidad del pacto fue instituida inmediatamente después de que hubieron dos para que fueran hechos en el huerto del Edén.